en Fórum Académico hablemos del mínimo de accionistas o socios de las sociedades y de la Ley 1014 del año 2006. La Superintendencia de Sociedades en reciente oficio nos dice: número mínimo de socios es el establecido en el Código de Comercio, no en la Ley 1014 de 2006 y su reglamentario. Y es que sobre este tema debemos hacer las siguientes apreciaciones. La Ley 1258 de 2008 derogó parcialmente el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, Ley de Fomento a la Cultura y el Emprendimiento. Dicha derogatoria prohíbe que bajo su amparo se constituyen y funcionan sociedades unipersonales. Esto quiere decir que a partir de la Ley 1258, pues no es posible constituir sociedades unipersonales. Al amparo de la Ley de Emprendimiento y de Fomento, sí es posible constituir sociedades pluripersonales con las características de la Ley de Emprendimiento. Pero adicionalmente debemos decir que el ordenamiento jurídico que se encuentra vigente no da la posibilidad de constituir sociedades unipersonales con base en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 y el decreto reglamentario 4463 también del mismo año. Esto supone que las pluripersonales que se creen al amparo de la Ley 1014 del 2006 deben cumplir con el número mínimo de socios o accionistas, sean de sociedades anónimas, limitadas o comanditas por acciones. El artículo 3 del decreto 4463 del 2003 dispuso lo siguiente. Artículo 3. Independientemente del número de socios, a las sociedades constituidas bajo los lineamientos del artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 les serán aplicables en lo pertinente las normas propias de su tipo o especie. Dos situaciones ha desencadenado este tipo de norma, que es un decreto. Recordemos que un decreto reglamentario que en ningún caso puede exceder la ley, en este caso ni el Código de Comercio, ni la Ley de Emprendimiento, ni mucho menos la ley que da creación a las SAS. Quiere decir esto entonces que cuando se constituyan sociedades pluripersonales, pues habrá el número de socios establecidos en las normas comerciales. Y este decreto da la posibilidad, como bien lo dice, de que tuviese cualquier número de socios. Verifiquemos cómo interpreta esto nuestra Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia indica que la expresión independiente del número de socios no significa que las sociedades por acciones puedan constituirse con menos de 5 socios. El artículo 6 del Decreto 4463 de 2006 señala también lo siguiente: cuando el socio en una sociedad unipersonal transfiera una parte de su participación, deberá adecuar la sociedad al número de socios requeridos en el Código de Comercio para el tipo social escogido, utilizando para el efecto el mecanismo de transformación, conforme lo disponen los artículos 167 a 171 del ordenamiento mercantil. Así las cosas, tenemos un artículo 3 que nos habla de cualquier número de socios y un artículo 6 que nos habla de que cuando cambie la sociedad unipersonal a más accionistas, más de uno, en ese caso entonces habrá que someterla a la transformación y al número de socios o accionistas que establecen las normas comerciales. Quiere decir que en su momento se constituyeron sociedades unipersonales, pero al momento de vender acciones y pasar a tener más de un accionista, había necesidad de transformarlas en otro tipo societario, a la luz del Código de Comercio y de la cantidad de accionistas o socios que se requieren para las diversas sociedades. Adicionalmente, lo que significa el decreto es que el número de socios depende del grupo societario y por tanto se deben observar los mínimos establecidos por la ley. Quiere decir que si se trata de una sociedad anónima serán mínimo 5 accionistas, si se trata de una sociedad comanditaria estaremos hablando por acciones, estaremos hablando de 5 accionistas y un socio colectivo o gestor, y si estamos hablando de sociedades limitadas pues tendremos como mínimo entonces 2 accionistas. En el caso de la sociedad por acciones simplificadas ya sabemos que puede tener más de un accionista. En síntesis, y efectuando una interpretación sistemática del artículo 1, 3 y 6 del decreto 4463 de 2006,
y del artículo 374 del Código de Comercio, las sociedades anónimas en Colombia pueden formarse o bien por un solo accionista o bien por 5 accionistas, pero en ningún caso por 2 o por 3 o por 4 asociados, pues carecería de sentido que por un lado una sociedad anónima pudiera constituirse con menos de 5 accionistas y por el otro la sociedad unipersonal, al momento de configurarse un traspaso de acciones del titular único, deberá ajustarse al número mínimo de socios requerido por el Código de Comercio. En esta interpretación, la Superintendencia de Sociedades crea una especie de nebulosa, en el sentido de que nos dice, mire, la sociedad unipersonal en su momento se pudo haber constituido con un solo accionista, pero no con 2, ni con 3, ni con 4, ni con 5, con uno solo, conforme al mandato del artículo 3º del decreto reglamentario 44/63. Y adicionalmente nos dice que, de conformidad con las normas comerciales, pues tendrá que tener cada sociedad el número de accionistas que diga el Código de Comercio. Esta vez entonces estaríamos allí frente a la disyuntiva. Si fue una sociedad unipersonal, pudo haberse constituido con 1. Pero si es una nueva sociedad, recordemos que la sociedad unipersonal ya no puede constituirse después de la creación de las sociedades por acciones simplificadas. Quiere decir que fue unipersonal, pero al crecer el número de accionistas se tuvo que haber transformado en una sociedad anónima o del tipo societario que conviniese a los accionistas o dependiendo del número de accionistas del cual estuviésemos hablando. Y finalmente, la Superintendencia de Sociedades recuerda lo siguiente. De acuerdo con lo anterior, y para dar respuesta a su consulta, se ha de concluir que en Colombia, de conformidad con el decreto 4463 de 2006, se pueden constituir sociedades anónimas por 1 o por 5 accionistas, pero en ningún caso por 2, 3 o 4 asociados. Adicionalmente nos dice, consecuentemente con lo expuesto, es dable reiterar de nuevo, en criterio de la Superintendencia de Sociedades, que no es permitido en la actualidad ni la constitución, ni el funcionamiento de sociedades unipersonales de ningún tipo, lo que no se predica respecto de las sociedades pluripersonales, que sí pueden ser creadas con fundamento en la Ley 1014, adoptando cualquiera de las formas típicas de sociedad, es decir, anónimas, de responsabilidad limitada, colectivas, en comandita, siempre que cumplan cada uno de los presupuestos exigidos por la ley. En conclusión, entonces, tenemos que la Superintendencia de Sociedades nos dice, en las unipersonales pudo haber existido una sociedad unipersonal que se hubiese creado como sociedad anónima, que en la actualidad no es posible, a su criterio, constituir con base en la Ley 1014 sociedades unipersonales por la derogatoria parcial que hizo la norma que creó las sociedades por acciones simplificadas, pero que en la actualidad se pueden crear sociedades pluripersonales, anónimas, limitadas, por acciones simplificadas, colectivas, comanditas, con el número de accionistas o socios que sean correspondientes y obviamente con el número de socio gestor. Asimismo, la Superintendencia, con este oficio que estamos revisando en este foro académico, recogió lo expuesto en el oficio número 220, 16968 del 28 de noviembre de 2011, en el cual se pronunció en un sentido distinto acerca de este tema. Como vemos, el tema no es para nada pacífico. Diríamos desde Forum que en la actualidad la conclusión sería, si usted va a crear un tipo de sociedad y va a ampararlo a la luz de la Ley 1014 del año 2006, la sociedad sería pluripersonal, de varias personas, y debería cumplir los requisitos establecidos en el Código de Comercio o en la Ley 1258 si se tratara de una SAS. Sobre este tema y otros temas más, puede consultar nuestra biblioteca en www.forum.com.co.